¿Cuáles son tus orígenes familiares? Bueno, mira, yo vengo de una familia donde mis padres es la primera generación de profesionales. Mis abuelos eran argentinos ya, los bisabuelos no, ellos eran europeos, español, italianos. Pero mis padres fue la primera generación de profesionales que hubo en la familia. Y fue una casa donde el estudio siempre era lo principal. O sea, cualquier cosa, bueno, pero había que estudiar de trabajar, pero por sobre todo estudiar. Y casi que uno ni pensó si podía o no ser, o qué iba a ser cuando sea grande. Estaba ya definido, uno era jardín, primaria, secundaria y después venía la facultad. No había duda que a la facultad había que ir. Y bueno, yo desde chica tuve así vocación de servicio. Entonces nosotros, mis hermanos y yo, fuimos a colegios religiosos, siempre tuve vocación de servicio, siempre era natural para mí, donde había que ayudar yo iba. Y bueno, y con los años a mí me gustó la medicina, siempre dije que iba a ser médica. Pienso que tal vez un poco por reflejo de mi mamá era odontóloga. Mi papá no, nada que ver, es doctora en ciencias económicas. Pero bueno, tal vez por ella, que hubiera sido médica y bueno, y cuando ella tuvo que elegir por circunstancias familiares, eligió odontología, que tenía como una salida laboral más fácil para ese momento, a pesar que ella tuvo muchos años de hospital. Y bueno, y elegí medicina, y cuando voy a elegir medicina, algunas monjas de mi colegio que estaban muy atrás de qué íbamos a hacer, me dicen, ¿pero por qué medicina? ¿Y qué sabes vos de la carrera? Y tenés que ver cómo se trabaja de médico, no importa. Y bueno, entonces me orientaron y fui voluntaria del Hospital de Niños varios años. Con un permiso especial en ese momento porque había que ser mayor de 18 y yo estaba en tercer año del colegio. Fuimos con unas compañeras, íbamos al Hospital de Niños y trabajábamos en distintos servicios, ayudando. Y ahí un poco iba mirando cómo era el trabajo médico, el trabajo de los enfermeros, los pacientes, los que estaban enfermos, los que no tanto, los padres. Y bueno, uno iba acompañando ese proceso y bueno, eso no hizo más que confirmar que eso era lo que yo quería hacer. A pesar que la primera vez que fui, volví a casa llorando y dije, no mamá, esto no es para mí. Mamá me dijo, mira, nada, con una sola vez no te vas a dar cuenta, así que volvé. Y bueno, y volví y sí, y fue lo que elegí. Y bueno, la facultad me resultó llevadera, qué sé yo, me gustaba estudiar, empecé a ver que había gente que hacía cosas diferentes en la carrera. A lo mejor solamente estudiar lo reglamentario tenía que buscar algo más, entonces empecé como ayudante de anatomía, me gustó la escuela de anatomía, y ahí empecé a ver que tal vez cuando yo estudiaba encontraba como una forma que las cosas me queden más grabadas. Entonces, bueno, en la escuela de anatomía me gustó y empecé a ser ayudante. Y fui ayudante durante toda la carrera. Y me gustaba mucho dar clase y tratar de que los chicos aprendieran lo que a mí me había costado aprender. Entonces, trataba como de darle lo que a mí me parecía alguna llave para aprender mejor. Y después cuando tenía que elegir la especialidad, yo la verdad que tenía la sensación que cualquier especialidad que hubiera elegido me hubiera gustado, porque me gustaba todo, o sea, cada materia que iba haciendo me gustaba, pero en mi concepción hacer clínica era como lo principal, porque también me atraía la figura del médico de cabecera, o el médico que podía resolver todo, o el médico que podía meter la cuchara en todo, claro, en todas las especialidades. Y bueno, y hubo lógicamente figuras que me marcaron en la forma de estudio, en la forma de enseñar. Ha habido frases desde el principio de la facultad que ahí me quedaron, tuve profesores muy buenos que me dejaron muchas cosas, pero frases como por ejemplo, una vez que yo me quejaba, que no me gustaba cómo me enseñaban, un médico que ahora es un gran oncólogo y era mi ayudante de anatomía, me dijo, mira, en esta carrera, como en todas, si vos no estudiás, no aprendés. O sea, como minimizando que una clase pudiera ser buena o mala. Y bueno, y esas cosas fueron las que acompañaron la carrera. La carrera a mí me resultó muy entretenida. Y cuando elegí la especialidad, bueno, elegí hacer clínica. No sabía si me iba a quedar solamente con clínica, pero sabía que era para mí la llave a poder ser un buen médico, tener toda
Y tenía que ser en este hospital, porque a este hospital yo lo miré desde que era chiquita. Yo salía del colegio acá cerca, venía caminando a tomar el subte. ¿Del barrio? Sí, sí, sí. Y mi colegio queda acá a 4 o 5 cuadras. Yo venía a tomar el subte de acá de Facultad de Medicina y decía, cuando sea grande quiero ser médica de este hospital. Y tal era el capricho que cuando tuve que dar el examen de residencia era para este lugar. O sea, no tenía después muchas opciones y acá me iba mal porque yo había elegido este lugar. Y bueno, gracias a Dios entré, hice mi residencia acá. La residencia creo que acá es tan dura como en todos los hospitales, ¿no? El trabajo del residente es un poco duro, pero me gustó y me quedé como jefa de residentes. Ahí empecé a hacer guardias en terapia. Me gustaba mucho ver acá al equipo de médicos de terapia, cómo veían a los pacientes, porque acá la terapia intensiva tiene a lo mejor una cualidad distinta que en otros lados, me parece a mí, que es como la mezcla entre lo clínico y lo técnico de la terapia intensiva. A veces el terapista muy especialista es muy técnico, es perfectamente técnico o fisiopatológico, pero a veces lejos de lo clínico, y los que son muy clínicos dejan la terapia, y acá yo siempre vi como la superposición o la intersección perfecta entre los dos mundos. Y empecé a hacer guardias de terapia acá como reemplazo cuando era jefe de residentes de clínica, y bueno, cuando terminé, podía haberme ido a hacer la residencia de terapia a alguno de los pocos lugares que había para hacer residencia en ese momento, pero mi opción fue quedarme en el hospital. Y me quedé en el hospital, orientada acá con un jefe histórico y con los médicos de planta históricos del servicio, de los cuales aprendí casi todo, y creo que en lo que trabajo es también por ellos. Estuve rotando afuera, estuve aprendiendo ventilación mecánica en España unos meses. Ahí también aprendí mucho, primero a desenvolverme sola en otro lado, no estaba acostumbrada, y después aprendí mucho o gran parte de lo que sé de ventilación mecánica. Y acá hubo médicos pero impresionantes en esta terapia, el doctor Jorge, que fue el jefe histórico, con Palizas, que me orientó en ir a rotar afuera, con mi coequiper de toda la vida. Nosotros acá en el servicio estamos organizados, los coordinadores o los médicos de planta, a ver la sala de A2. Y mi coequiper, desde que yo dejé las guardias en el hospital y pasé a coordinar, fue el doctor Capdevila. Y con él, digamos, aprendí muchísimo toda la vida de su forma de ver los pacientes, clínica y de terapia intensiva. Y acá en el servicio yo aprendí todo con lo que me desenvuelvo adentro y afuera del hospital. Tuvimos 2 eventos muy importantes desde el punto de vista humano y médico, que fue la AMIA en el 94 y Cromañón en los últimos años, que eso también fue para nosotros muy importante, como experiencia médica y como experiencia humana. Las 2 experiencias las pudimos publicar, una en el Journal of Trauma, lo de AMIA y lo de Cromañón en Burns, contando cómo nos fue y cómo fue, tal fue la repercusión que tuvo, que inclusive en el año, creo que era 2008, nos invitaron a formar parte de un grupo de expertos en eventos con víctimas múltiples. Y no sé, bueno, nosotros, y sí, porque ellos consideraban que habiendo tenido 2 eventos, uno se podía transformar en experto. Entonces tuvimos que hacer la presentación, volver a revisar cada caso por caso. Aparte en AMIA fue terrible porque era directo. Claro. Yo me acuerdo de las imágenes de que levantaban ventana. la cámara y se veía el clínico. Claro, de acá de esta ventana. Claro, Mira, yo ese día no estaba en el hospital porque había pasado así. Yo había terminado estaba como médica de guardia acá interna en el hospital, y se abría el Instituto Alexander Fleming. Entonces el doctor Palizas me ofrece si quería coordinar ahí. Y bueno, yo dije que sí. Como estaba abriéndose en ese momento, yo ese día había tomado una licencia de un tiempo muy cortito para ver la apertura de esa terapia intensiva en la que yo tenía que estar ahí después ya, y donde hice toda mi experiencia oncológica.
Entonces ese día yo estaba allá y acá explotó la bomba y yo lo estaba viendo en la televisión. Y acá estaba mi jefe y los otros médicos de planta viendo lo que había pasado por la ventana. Bueno, obviamente al ratito yo ya estaba acá y corté mi licencia, porque dije, yo no puedo estar fuera del hospital, ¿no? Y bueno, y viajamos a Israel a contar cómo fue la experiencia con AMIA y tuvimos que revisar nuevamente historia por historia y hasta buscamos expediente por expediente judicial, o sea que uno volvió a revivir cada caso y eso tuvo mucho, ¿no? Porque una vez uno decía, mira lo que pasó y uno mismo volvía a llorar como aquel día y después vimos cómo fue el cambio de la medicina en esos años, porque leer la historia del año 94 en el año 2004 nos hizo ver cuántas cosas distintas hubiera hecho uno ahora. Sí, seguro. ¿No? O sea que fue aprendizaje de todo tipo, de todo tipo. Y después la otra parte de mi carrera se desarrolla en Fleming. Y como que alimenté en las dos posiciones, porque yo empecé allá con todo lo que sabía de acá y allá fue creciendo. Pero también allá aprendí con los oncólogos de Fleming que era una especialidad que tenía muchas posibilidades por delante y que no era como a veces muchos, inclusive médicos, piensan que la terapia puede ser el último lugar del paciente moribundo, como se dijo tantas veces, y que uno puede hacer muchísimo por la gente, sea o no el resultado exitoso al final. Porque eso, qué sé yo, bueno, en mi visión solo sabe Dios cómo nos va a ir. Uno siempre hace lo mejor que puede y no siempre las cosas salen bien. A lo mejor no salen bien al resultado que uno espera, pero si uno hizo bien, e hizo bien desde lo humano también, bueno, en alguna forma también le hace bien a la gente, aunque no siempre logre la curación o el éxito desde ese punto de vista. Entonces yo ahí vi que hacer terapia intensiva en una institución oncológica tenía 1000 posibilidades, desde el punto de vista médico estricto, desde la experiencia con lo humano, cómo comunicarnos, cómo informar, cómo acompañar a los familiares en cada duelo, que el duelo no siempre, digamos, la muerte a veces es el alivio o a veces es el gran dolor, ¿no? Entonces, bueno, como uno ha aprendido a ver esas cosas distintas. Sí, te dejo terminar. No. A que tocaste el tema de la muerte, que es un tema que me interesa, sobre todo en un área crítica como es la terapia intensiva, y vos lo dijiste hace un minuto, ese cambio que ha habido en estos últimos 10 años o 15 años en la terapia, ha hecho que uno puede sostener con vida ahora un paciente el tiempo que uno quiera. Sí. ¿Cómo manejan ustedes acá adentro? Ya que también me gustó lo que dijiste, que la terapia acá tiene un componente muy clínico y muy terapista, por decirlo de alguna manera, y que confluyen ambas cosas. ¿Cómo manejan el tema de la muerte con respecto a esta nueva categoría de pacientes, estos crónicamente críticos, estos ingresos que había, que desde el borde de la muerte uno los deja en el borde de la vida? Y eso es, mira, digamos, como para comparar distintos aspectos, ¿no? En un principio, o sea, como que siempre había una posibilidad, siempre hay una posibilidad más, o sea, uno siempre puede hacer algo más. Lo que pasa que nosotros empezamos a ver que ese algo más a veces es transformar a un paciente que tiene pocas posibilidades de volver a ser sí mismo, en alguien que crónicamente dure. Claro, suena duro decirlo de esa manera, pero es la realidad. Entonces, nosotros acá en el servicio empezamos con varios cambios simultáneamente. Primero es el mismo grupo el que informa diariamente a un familiar, o sea que el mismo grupo de médicos de planta hablan todos los días con la familia de los pacientes y van conociendo cómo es la familia, qué piensan ellos. Nosotros siempre hacemos mucho hincapié que a veces el médico técnicamente dice está mejor, pero el mejor para uno no es lo mismo que el mejor para la familia. El mejor para uno es a lo mejor que, no sé, el potasio mejoró o que subió la oxigenación. Para la familia mejor es que se parezca al paciente, claro, a la persona que era antes de llegar. Entonces muchas veces cuando transitan una internación de este tipo, uno tiene que ir
también conociendo las palabras que utiliza uno y cómo entiende el que está escuchando, para poder unificar los criterios. Entonces, a medida que pasa el tiempo, uno va poniéndose de acuerdo más fácilmente con la gente en cuándo seguir y cuándo ir limitando. Porque si no, es sufrimiento de todo tipo. A veces la gente llega al final de la internación de su familiar en terapia y hay que pasarlo al piso. Y es un paciente que a lo mejor ya no se conecta o está postrado con mucho sufrimiento y todo termina siendo artificial, la respiración, la alimentación, todo es artificial. Entonces la gente dice, no, y ahora yo así no me lo puedo llevar a mi casa. Y tiene razón. Y tiene razón, ¿no? Tampoco pueden permanecer todo el día cuidándolo en el hospital, y el hospital, como la mayoría de las instituciones privadas, no pueden tener pacientes de ese tipo. Hay que pasar a instituciones especializadas para eso. Además de todo lo que puede significar eso de costo material, tiene un costo afectivo y humano terrible. La gente, por más que no tenga recursos, cuando tiene un familiar internado, tiene que gastar de lo que no tiene. No trabajan, tienen que viajar un montón, vienen tarde, se van tarde, se cansan. Y bueno, uno va llevando el diálogo de la enfermedad con la familia, tratando de conocer sus expectativas, tratando de unificar los criterios, tratando de decir la verdad, tratando de comprender siempre en que nuestra primera función es disminuir el sufrimiento. Considerando que si, más allá de lo doloroso que uno pueda decir, uno puede decir la verdad de algo muy doloroso y no ser cruel, y ser contenedor. Un familiar, un paciente, cuando habla con uno en un consultorio o acá, no se puede ir peor de lo que llegó. Se podrá ir triste, pero no se puede ir peor de lo que llegó. Uno tiene que tener una acción, aunque sea en transmitirle comprensión o contención al que está enfermo o a su familiar, sino qué sentido tuvo la entrevista médica. Ya te digo, eso me parece que es para el consultorio o para la terapia intensiva. El gesto que uno puede hablar con claridad, digamos, hablar conceptualmente, no importa el valor a veces los médicos transmitimos análisis, resultados de laboratorio, diagnósticos difíciles, hay que hablar conceptualmente también, porque la gente no tiene por qué entender al máximo lo que uno está diciendo, entonces uno tiene que, pero también se logra practicando, teniendo sensibilidad, y sabiendo nosotros muy claro qué es lo que tenemos que hacer o decir. En el mundo ya se hace así, no es una construcción nuestra. Trabajar por objetivos, saber a qué viene un paciente, porque si no, si uno no sabe eso, nos pasamos corriendo atrás de complicaciones. Y yo pienso que muchas veces gran parte de los pacientes que se internan un tiempo así por cosas de urgencia, con enfermedades graves, un tiempo después, pueden irse de alta o morirse, pero por razones muy distintas a las que iniciaron su internación. Y me parece que nuestra función es tratar de evitar eso. En el trabajo de terapia intensiva eso se ve más claramente, porque uno tiene una acción, que sea como si uno dijera una acción micro al lado de la cama del paciente, individual para cada caso, y nosotros, a lo mejor los que estamos en la conducción, tenemos que tener una visión más macro. Como que yo entro a la sala, o el doctor Capdevila, que es el jefe de acá, entramos a la sala y vemos desde la ventana que está abierta y no debería estarlo, hasta si hay un papelito en el piso o alguien no tiene la cabecera de la cama puesta como corresponde. Digamos, uno tiene que ver todo. Y en la tarea médica entra todo, no entra solamente el diagnóstico difícil, el estudio, la receta de algo o el último New England. Para nosotros todo es importante. Me gustaría ahora que hablemos un poquito, que ya lo hemos charlado con vos en alguna oportunidad, de la educación médica. Acá tienen un grupo de residentes importante dentro de la terapia. Y he charlado con vos y me has contado cosas que me resultaron mucho más atractivas, porque justamente se nota en esa formación clínica básica de inicio que tenés, que lo volcás en la enseñanza y para vos prima mucho más ese razonamiento, esa construcción de hipótesis, todo ese análisis, que a lo mejor lo que pasa hoy día que es primar sobre los estudios complementarios. ¿Cómo manejas el tema de la educación con los residentes?
Y bueno, yo estoy mucho atrás de ellos en lo que es enseñanza. Y yo trato de inducirlos en el pensamiento, de estimularles la curiosidad. Entonces, a veces hacemos charlas más serias o clases, pero yo tiendo mucho a sentarme con ellos y decir, bueno, elijan un tema, veamos un paciente, y si nadie sugiere nada, digo, bueno, a ver, juguemos a algo. Entonces, a veces vamos por la sala, porque, por ejemplo, esto que te decía recién, de tener una visión así más general e incluirlo en nuestra tarea médica, por ahí vamos cama por cama y decimos, bueno, vamos a ver qué errores ven en esta cama en este momento. Entonces hacemos el juego de los 7 errores. A veces hay más de 7 errores, pero por lo menos el juego de los 7 errores, eso hacemos. A veces, y en eso entra todo, porque especialmente en terapia la semiología es un poco diferente y el respirador forma parte de la semiología respiratoria. Claro. Las vías que están colocadas, las bombas de infusión, la posición de la cama, el colchón, si es inflable, si no es inflable, digamos, todo forma parte. Uno se acostumbra a eso y yo entro y cada paciente para mí es una foto. O sea, yo enseguida veo y a veces siento que me da bronca si veo que no está bien colocada una sonda nasogástrica, si veo que su brocal no está en la forma que corresponde, digamos, hay cosas y que tal vez uno las ha aprendido con la experiencia porque no hay mucho que hable de eso y a veces los médicos descansamos en enfermería para eso, pues yo creo que todo tiene que ver con nosotros. Entonces, bueno, el juego de los 7 errores que hacemos cuando vamos a visitar cada cama es que los residentes se den cuenta de qué cosas están bien o están mal. Y de esos pequeños detalles nosotros vamos a ir disminuyendo las complicaciones o los efectos adversos de la internación. Porque a veces uno puede hacer el mejor diagnóstico del mundo, tener todas las herramientas que necesitamos para el tratamiento, pero esos pequeños errores, hacer un terrible diagnóstico y tratamiento y que un paciente se vaya escarado, o que se hubiera broncoaspirado, o que se le infecte una vía, ese va en desmedro de nuestro trabajo. Además de la vida del paciente, no, digamos, por supuesto. Esas cosas tenemos que tratar de... Entiendo que siempre va a haber alguna más, pero bueno, tenemos que tratar de corregir todo. Entonces esa es una de las formas. Otra forma, a veces vemos un paciente y cuando logro que lo describan completo y ver la semiología de nuevo y destaparlo y taparlo y fijarse cómo lo están tratando como persona, que lo revisen, que lo den vuelta, digamos, ver cómo puede estar más confortable. Y bueno, a veces, según el tema del paciente, digo, bueno, a ver, si tuviéramos que escribir con este tema un capítulo, en base a lo que hemos visto hoy, ¿cómo escribirían el capítulo de un libro? Después trato de confirmar si entendieron todos, llamo, bueno, decime a ver de qué hablamos hoy, porque claro, a veces hablamos 2 horas y después me miran todos mudos, que nadie dice nada, ¿no? Pero yo creo que en el fondo igual les va quedando, ¿no? Y que tienen la confianza suficiente, pues además es así, o preguntan ahora que son residentes o no preguntan más, porque ya cuando uno es más grande, claro, mucho más te cuesta preguntar. Yo la verdad que cuando tengo una duda llamo a cualquiera y le pregunto, total, no pasa nada. Soy capaz de llamar a cualquier especialista y decirle, mire, discúlpeme, yo esto no lo sé, ¿me puede explicar? O no, la verdad que eso no me da vergüenza. Pero entiendo que muchas veces la gente puede tener vergüenza y me parece que este es el momento para los residentes de preguntar y de ser corregidos sin que se ofendan. Y les corrijo todo, desde la falta de ortografía, lo que no me gustó cómo redactaron, todo les corrijo, hasta si me parece que están desalineados para una revista médica, también se los digo, porque se los digo con cariño, con respeto, pero me parece que nosotros tenemos la obligación de mostrarles todo, y que aunque a veces eso puede ser por algunas personas no bien visto, a mí me parece que a la imagen del hospital hace falta. Del hospital, digo, como cualquier otro donde uno trabaje, ¿no? Porque uno cuando va al médico, a una oficina, a un abogado, al banco, donde quiera ir, quiere que lo traten bien. Y bueno, acá es lo mismo. Y volviendo al tema que vos me preguntabas recién de la muerte y de la información, a veces uno nota que la gente, en general, en estos últimos años, también tiene una actitud un poco... negada contra la muerte, ¿no? Como que siempre piensan que se puede hacer algo más que la revierta o que evite llegar a eso y no, en algunas cosas podremos hacer, en otras no. Y eso a veces cuando la gente se pone difícil, bueno,
cuesta mucho hacerles entender. La gente lo termina aceptando, porque en el fondo de su alma saben que hay un punto donde uno ya no puede, ¿no? Y aparte pero es algo que es inevitable. Es inherente a la vida, no sí. Es que uno haga milagros, es así. Pero bueno, esa parte cuesta un poquito más. Pero bueno, me parece siempre con el diálogo, así que uno puede llevar con una persona, se resuelve. ¿Qué ha cambiado? Recién lo mencionaste así rápidamente cuando hablamos de lo de la AMIA, que revisaron los trabajos, pero ¿qué ha cambiado? ¿Cuál fue el punto de quiebre importante? A lo mejor hubieron varios. En la terapia intensiva, que vos decís, cambió para bien, ¿no? Obviamente, decís, con respecto a lo que era el inicio de tu formación. Que vos decís, este cambio... Cuando yo empecé acá en el hospital, nuestro equipamiento era el mismo de cuando se había inaugurado, o sea, del año 70 y pico. Los mismos aparatos que yo tenía acá eran los que vi tirados en los pasillos del Hospital del San Pablo en Barcelona, que fue donde roté, los mismos respiradores. Si uno lo ve de esa manera, podría decir, ¡qué barbaridad! ¿Cómo pudieron? ¿Cómo seguíamos atendiendo gente con esos respiradores cuando ya en Europa no se usaban? Bueno, yo te voy a decir, acá la mortalidad bajó en este hospital, y creo porque tuvimos la oportunidad así de medirla cuando se incorporó la residencia, no cuando se cambió el equipamiento. Y cuando fue AMIA, nosotros teníamos el equipamiento viejo, y lo que nos fue, o le fue a los pacientes bien o mal, fue con ese equipamiento, y fueron bien atendidos, y lo pudimos ver hasta muchos años después. Lógicamente luego cambiaron cosas, pero lo que cambió fue entonces el componente humano de la terapia intensiva. La formación en terapia intensiva no era lo mismo cuando antes de haber residencia de la especialidad, éramos los residentes de clínica médica que estábamos acá, no fue lo mismo. Entonces, ahí, llevado estadísticamente por nosotros y por mi jefe histórico, por el doctor Jorge, la gran caída de la mortalidad se generó con la incorporación de la residencia. Y después, gracias a la incorporación de la residencia, con los años se pudo reequipar todo el hospital. Y en estos años, en esos 10 años, se reequipó 2 veces. Se reequipó en el 99, 98 y 99, y después en el 2004, que fue posterior a lo de Cromañón, que, bueno, el gobierno dio plata al hospital para que compremos el equipamiento que estamos usando ahora. Es decir, que una de las cosas principales que ha mejorado la atención en terapia intensiva es la especialización. La gente que estudia especialmente esta especialidad de terapia intensiva es lo que ha logrado el mejor resultado. Más allá que los respiradores que tienen, está bien, tienen más cosas de seguridad, tienen distintos modos, tienen muchas cosas, es interesante, pero sobre todo porque nos ayudan a monitorizar los pacientes como corresponde, a comprender las enfermedades, tienen cosas de seguridad que protegen a los pacientes en las situaciones muy graves, pero no han sido los elementos más importantes. A mi juicio, lo más importante es el conocimiento que se adquiere de la especialidad, del entrenamiento y el cuidado con el que se trabaja. Después hay, por supuesto, trabajos científicos que marcaron la disminución de la mortalidad en la sepsis, lo que se ha hablado del distrés y los volúmenes corrientes bajos, pero mirá qué curioso. Cuando se hizo el trabajo mundial de sepsis, se trató de dejar como que la industria no sea influencia en el manejo de la sepsis. Sin embargo, bueno, había una medicación muy importante que parecía que podía ser la bala mágica. Se publicó como que sí, después como que no, bueno, toda una discusión científica. Pero ¿qué es lo que quedó de eso? Quedó que si uno se acercaba, revisaba bien al paciente, interrogaba bien, hacía el diagnóstico precoz de la sepsis, que era eso lo que había mejorado la mortalidad. Sí. Más allá de cualquier medicación que se pudiera usar, que bueno, después se pasó al otro extremo que no se usó más, pero digamos, como que el elemento más importante fue el conocimiento médico. Y siempre volvemos a lo mismo. Y siempre volvemos a lo mismo. Entonces, más allá de la tecnología puede ser una herramienta para que uno comprenda mejor. Todo lo de seguridad, por supuesto, pero nunca se puede prescindir del conocimiento médico, del poder elaborar una hipótesis con cada paciente, de tener un objetivo, de no perder la idea directriz.
de poder tener una visión para cada paciente y para la salud en general local de donde estamos. Por ejemplo, los enfermeros también necesitan mucho entrenamiento. Hace falta acá saber trabajar multidisciplinariamente. Esa es una cosa que estamos tratando de poner más en práctica ahora, porque si no parece que dentro de este servicio hubiera varios. ¿Viste? Como uno acá tiene que ser jefe, pero tenés enfermería, la gente que limpia, la gente que asiste, los kinesiólogos, los residentes, parecemos todos servicios separados, sino. Entonces lograr la comunicación entre todos también es un elemento muy complicado, pero bueno, estamos tratando de trabajar en eso para que cada especialidad se acerque, no se distancie, porque nosotros en el centro de todo tenemos al paciente. Claro. Que es lo único que importa. Que es lo único que importa. No te quiero preguntar qué te queda pendiente, pues sos joven todavía y tenés mucha carrera por delante, pero ¿qué te gustaría hacer? Si tuvieses la posibilidad que viene y te dice, mira, pensá y hacé lo que quieras, ¿qué te gustaría? Uy, eso es un compromiso decirlo, pero... Viste que una vez tiene ese sueño que dice, si yo pudiera, a lo mejor no tiene por qué ser dentro de la medicina, ojo, no. No, bueno, yo para cuando me jubile tengo mis cosas pendientes, cosas que a mí me gustaba mucho la música, yo tocaba mucho el piano, me encantaba, pero bueno, era la medicina o la música, no podía hacer las dos cosas y elegí la medicina, así que para cuando me jubile tengo ahí el piano que lo afino cada tanto para que esté en condiciones y volver a eso. Me gustaría hacer la tesis, siempre, pero pasa, uno trabaja tanto al lado de la cama y con la docencia que siempre dejo lo mío para el final, pero bueno, en algún momento podría hacerlo, supongo. Eso sí pienso que es una deuda que tengo conmigo, que me hubiera gustado también por mi familia, así que por ahí en algún momento la hago, pero pienso que para cualquier profesional la tesis es como una distinción, como tener una elaboración propia del trabajo de uno y que puede hacer un gran aporte. Eso si uno puede capitalizar su experiencia. Entonces eso sería un deseo. Bueno, ya me dijiste que te gusta tocar el piano, que esto, que lo otro, pero actualmente, ¿tenés algún hobby? O sea... Bueno, no, si no trabajo, nado. Tengo un deporte, yo nado mucho, todo lo que puedo fuera de los horarios de trabajo. Mira, entre que veo a los pacientes, estudio, no sé, un par de horas por día como mínimo, no me queda mucho tiempo para un hobby, pero sí para hacer un deporte que me parece que es sano para mí. Así que nado. Muchas gracias. No, por nada.